Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días tenemos nuestro programa en que vamos reflexionando sobre la palabra de Yehua. Mía lleva Ñandeyara Ñe'e, ella va a cañandeba, ella pa ñandembo, ella lleva la palabra de Dios. Yagueroguata Hanma, Yagueroguata Pona Hanma, Ñanderecoe, que es lo más importante. A la Ñanderecoe, ojo morano, ciertamente que va también en consonancia a favor de quién, de nuestra comunidad. A nivel de Sarai, ¿verdad? Que la palabra de Dios siempre, la palabra de Dios, Ñandeyara Ñe'e, está para animarnos, guiarnos a un nivel de comunidad. Siempre la palabra de Dios está escrita para la comunidad. Toda conversión personal está en función a favor de la comunidad. Bueno, hoy, queridos amigos, seguimos con este capítulo 18. Hoy queremos subrayar el versículo 2. Entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David y en cambio se había retirado de él. Nosotros estamos haciendo nuestro estudio bíblico de este pasaje, de esta reflexión tan interesante que viene sobre los celos, ¿verdad?, de Saúl con respecto contra David. Comenzaba en el versículo 6 y va hasta el versículo 16. A su regreso, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl cantando y bailando al son jubiloso de tamborines y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello y pensó: a David le atribuyen los 10.000. Y a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David. Saúl dice, miró con malos ojos a David. Aquí comienza todo entonces, queridos amigos. Ahora hoy en verán los celos de Saúl contra David. Es lo que nos pasa a nosotros. Tantas veces hemos reflexionado y hemos dicho. Pero después no termina aquí, porque esto continúa y dice que al día siguiente un mal espíritu que venía de Dios se apoderó ya de Saúl. O sea, cada vez peor. Saúl entonces, no es que dejó pasar, no es que dejó ahí mirando a estas mujeres interesantes, te digo, las Yahicuay, Yayeba, sino que después él ya comienza también a mirar y a decir, va él las Yahicuay, va él con olla poseajina, esto no puede ser. Yo no aguanto, yo no quiero, yo no soporto, ¿verdad? Ojo de David, ¿verdad? Saúl contra David. Y entonces, aquí
él incluso se pone a delirar, dice, o sea, ya comienza, eso quiere decir el delirar aquí. En medio de su casa. Sin embargo, nos presenta, aquí enseguida te presenta el antagonismo, ¿verdad? O sea, David. David, que es totalmente lo opuesto. Él viene, permanece con mucha humildad, a pesar de que haya escuchado que todos le vitoreaban, le aclamaban y decían, de la ídolo, de la yucacue, golía, de la embodi, para vendereja, ya peorero y meroína. Pues si no, mamaroñemos en la moda. O sea, David se podría ahí ensalzar y él le podía haber subido los humos ya. Ahí entonces, si se habla, se vale. Ahí igual así como nos muestra, ¿verdad? Iba le oía ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, David no insiste en ese aspecto. Dice que él se va tranquilamente, se vuelve a insertar en lo que él estaba haciendo. Tocaba su instrumento como los otros días. Entonces, el autor sagrado quiere insistir y quiere mostrarnos directamente que las cosas continúan de una manera siempre sencilla, ¿verdad? Como siempre se hacía. Saúl tenía su lanza en la mano. Aquí te presenta y termina ese versículo 10 con una preparación casi a la maldad, ya, ¿verdad? O sea, lo que produce el celo. El 11, nosotros dijimos, de pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Aquí entonces podríamos decir que la sumisión de David ni siquiera comenzó hasta que volvió a sentarse a tocar para Saúl, ¿verdad? Después del primer atentado contra su vida. Después de ese primer atentado contra su vida, ahora conocía el peligro. Ahora conocía el corazón de Saúl y ahora tenía que confiar en Dios. Ya primer elemento. O sea, aquí ya le lanza a matar, ya es ahí, señor. Entonces David también tiene que comenzar a cuidarse y sobre todo confiar en Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida.
amor eterno, llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad, pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino, mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Presencia viva, mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 18, especialmente hoy nos estamos centrando en este versículo 13. Por eso lo aportó de su lado, constituyéndolo jefe de 1.000.000 de hombres. Así David iba y venía al frente de las tropas. ¿Verdad? Es decir, que después de todo lo que había sucedido, porque David, en el versículo 10 nos decía que David tocaba su instrumento como los otros días. Después del triunfo con Goliat, Jabeojoño presentándole, y Abner es el que le lleva a la presencia de Saúl, con la cabeza en la mano de Goliat, te le mandaba. Antes que le agradeció, no sabemos todo, porque aquí no nos cuenta qué es lo que le dijo en ese momento, ¿verdad? El rey Saúl a David. Pero lo que sí que David vuelve de nuevo a sus quehaceres cotidianos, es decir, se va y está en la corte, tocaba su instrumento como los otros días. Sin embargo, parece que ya no es tan normal ni tan común ahora el escenario en que nos encontramos, porque dice que Saúl tenía su lanza en la mano. Saúl entonces ya preparaba, ya está pensando, como en viña, camina viña, pues tú me lleva a doña Mindu, y parece que no está aceptando, no está asimilando, y más todavía cuando ellos fueron entrando a las ciudades por las que iban pasando, gente lo estaba en Popete, y por ahí con ave ulañan del rey Saúl, o Yucas, 1000, pero una ave con otro, y ahí quiere ver ahí, pea la iba a leer, pea 10.000, y nada, y las 1000, a ver, ya vamos encima al otro. Hablamos mucho sobre la envidia en este sentido. De pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con él. Entonces, fíjense que esto también es elemento importante, elemento indispensable que nosotros sepamos un poco, mis queridos amigos. ¿Por qué? Y porque el mismo Saúl se da cuenta que lo que está haciendo está mal entonces. Por eso que es un pecado verdaderamente, porque de la reicua ponado, pero iba ahí a poner, de la reicua no pega el aspecto moral. Dice la moral. Moralidad quiere decir, queridos hermanos, cuando están los principios y los valores. Vos conocés esos principios y esos valores. ¿Cuáles son los principios que te llevan hacia el bien? ¿Y cuáles son los principios, o si no, todas las propuestas ya europeas que te llevan hacia el mal? Apea nerundita gatorei guaina la nerundita, apea otro rey guaina la demopoata, apea rey cuarire harei cuaponarire yepa la iba y jaina harei yapo, upea la pecado ñembojerañate. Y el pecado entonces entra en el aspecto de la moral por eso. Entonces es la conciencia que nosotros tenemos sobre la situación en que nos encontramos y sobre los hechos concretos que nosotros estamos realizando. Aunque agregó ya es, la verdad que aquí Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David y en cambio se había retirado de él. Entonces, ¿qué dice mi mamá? Porque la ya pues se puede poner nada y poner. Pero lo mismo te haya pues, lo mismo te haya moía, lleva como queriéndole desafiar también al Señor de cierta manera, porque en los libros históricos, una de las características esenciales y fundamentales que hemos repetido muchas veces es que en los libros históricos se nos presenta a un Dios que Él dirige la historia. A Él abuelo guatágina, ¿verdad? Toda la historia. Entonces va mostrando, va dirigiendo, va animando, va ayudando, ¿verdad? Para que se cumpla de acuerdo al designio de Dios mismo. Y después dice, por eso lo apartó de su lado, constituyéndolo jefe de 1.000.000 de hombres. Así David iba y venía al frente de las tropas.
ñande abelle yuhuina, ¿verdad? Y estábamos mirando que le hizo jefe de 1000, ¿verdad? O sea, le puso al frente de un pelotón. El deseo de Saúl no era bendecir a David, sino acomodar las cosas para que recibiera daño. Le pone al frente como jefe, porque a otoño no era daré coge cabe veces veces un bobaleceina lleva se bota a vente lo que te han derechalan de valejada, sino que él lo que quería era que vaya al frente de batalla. O Pillay, entonces toma, no, lleva Pillay, lleva Toñiñandúa, hija Pepe toma, no. Entonces los celos de Saúl lo habían vuelto un manipulador, trabajando un plan secreto y oscuro contra David. En síntesis, usted lo ya puede ir. Por eso yo les decía, ¿verdad?, que este es el libro de la política y tendría que ser el libro de los políticos. Con alo leana y ve. Con alo y cuana y ve. A pea arioña mindu una y ve. Hala hoy potano y ve que tu vision en noi. A veces llega tu y la ñañi mongue también ella lleva. Con a político cuerande. Pero político, ¿verdad? Es politiquero. Porque esto tiene un valor inmenso, ¿verdad? Porque te muestran las realidades de cómo es el espíritu del hombre ante la situación de la comunidad. Vaya bañande ñañembo, cómo estamos parados ya, vaya bañañembo, añañemoí, ¿verdad? Frente a nuestro mismo pueblo, frente a nuestra misma gente. ¿Cómo nosotros entonces afrontamos la situación frente a la comunidad? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro la palabra de Dios con el profeta Zacarías, que quiere decir justamente Dios, que se acuerda de nosotros. Y mando a veñande yarama bañande vaya vallecoña ina lleva a veces y mando arireo a veñande pipimo mi hanmai. Ya estamos en el capítulo 2, 5 al 9 y luego 14 al 15. Yo levanté los ojos y tuve una visión. Había un hombre que tenía en la mano una cuerda de medir. Entonces le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y cuánto de largo. Mientras el ángel que hablaba conmigo estaba allí, otro ángel le salió a su encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, Jerusalén será una ciudad abierta por la gran cantidad de hombres y animales que habrá en ella. Yo seré para ella una muralla de fuego a su alrededor y seré su gloria en medio de ella. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti. Bueno, queridos amigos, Zacarías entonces nos trae mucha alegría, mucha bendición a Baerubeina. A por como me uñan de peñan de yara guajeja, a peñan de yara y gato janguay ya veí, o ya poco amba ego, o peñan de no ya veí. Entonces por eso anuncia la restauración de la Jerusalén mesiánica. Es decir, la Jerusalén que se restaura, pero a través de una misión mesiánica. Mesiánica dice una peñan de yara hoy, o peñan de abitepe, Mesías, Salvador, dice, o ujina, o ñembo ujina. Y nosotros sabemos que después de nuestra vida cristiana la entendemos en la vida de Cristo. Enviado por Dios para cumplir una misión importante, restaurar la antigua Jerusalén. Y así se instaura la venida del Mesías. Objetivo principal, queridos amigos, como siempre, será la forma de renovar, pero una manera nueva de renovar la vida del hombre, la vida de Israel.
Y hoy sobre todo, queridos amigos, entonces al concluir también el mes, esta restauración nosotros tenemos que entenderla a través de la palabra de Dios. Porque este día lleva ya San Jerónimo. San Jerónimo es el gran santo que tradujo la Biblia, la famosa Vulgata, es decir, poner la palabra de Dios en manos del pueblo. Justamente el Papa en ese momento le había pedido a San Jerónimo que tradujese la Biblia del hebreo, del griego, del arameo, con otras, ¿verdad? También influencias de la cultura para el pueblo. Apenas dice la Vulgata, el vulgo, porque entero añan de Jay Cuaraña, entonces peñan de Yara, la Yaya poseno lleva peñan de Yara, ñandembo Eva. Así es que pidamos también hoy, por intercesión de San Jerónimo, esta bendición, para que entendamos siempre su palabra, comprendamos el mensaje y la llevemos a la práctica de nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío.
te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas.
Queridos amigos, seguimos con Yandicharañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 18, y hoy, sobre todo, subrayamos el versículo 14. El éxito lo acompañaba en todas sus empresas y el Señor estaba con él. Esto es importante, ¿verdad?, que tengamos un poco en cuenta. Cómo el éxito le acompaña a David en todas sus empresas y el Señor estaba con él. Recordemos que la maldad, vamos a decir así, de parte de Saúl era deshacerse de David. Procuró a través de un asesinato prácticamente, ¿verdad?, con la lanza que le lanza 1 y 2 y 3 veces, etc. Entonces, una y otra vez. Entonces, aquí ahora tiene que buscar otro camino. Y lo envía, lo nombra jefe de millares. Otra señora no llega allá en los lugares más difíciles, más peligrosos. Pero sabemos, y así nos dice el versículo 14, el éxito, sin embargo, lo acompañaba en toda su empresa y el Señor estaba con él. Vuelve a acentuarnos uno de los elementos esenciales, y esto es lo que nosotros encontramos siempre en los libros históricos también, ¿verdad? El Señor que designa a los tendotá, el Señor que designa a quien Él quiere, y esas personas son las que van a llevar esa palabra de Dios, lleva orajata y cuay, o mozarambitas y cuay, cuacatante lo vestea, pero con sus hechos, ¿verdad? O sea, con su forma de ser. Y por eso dice el Señor los acompañaba. El Señor estaba con él. En este caso, David tiene una seguridad absoluta y grandísima de parte del Señor, porque decíamos que no era fácil de confrontarse con el poder. Y nos pasa también a nosotros. Con la pecha de inalañandica tuya, confrontar, ¿verdad?, con el que tiene poder, con el que tiene dinero, con el que está usufructuando, ¿verdad?, incluso de cosas malavidas, ¿verdad? Porque el poder, como algunos llegan a tanto poder, ¿verdad?, a tanta riqueza, sabemos muy bien que no es, ¿verdad?, no es por caminos normales, ¿verdad?, caminos de una verdadera honestidad. Esa es la verdad, eso es lo que vemos y eso es lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, uno no es con diente de leche y a la gente, ¿verdad? Entonces, pero también David es inteligente y sabe, ¿verdad? Porque aquí, cuando hay envidia, aquí cuando hay entonces deseo de seguir en lo mismo, o sea, así la ñagambiangua, así la lleva veñande, ya hipotaina para salir adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede esto que estamos encontrando aquí. Decide. Saúl decide, tengo el poder, puedo hacer lo que yo quiero. Yo no le pude matar ya, entonces yo le voy a hacer matar en todo caso. Voy a ver cómo hago. Amonita se ve aquí al frente de este ejército, todos en los lugares más peligrosos, a bebé tomando. ¿Se acuerdan uno de los pasajes interesantes que vamos a ver también, verdad? Después más adelante, el caso de David también fue así. David, eso lo vamos a leer más adelante, después de estos libros justamente pertenecen también a los libros históricos, continuación de la monarquía. Cuando David está al frente, después también tiene un caso bastante delicado con Betsamé, ¿verdad?, la esposa de Urías, a quien la embaraza y luego no sabe cómo deshacerse de esa situación. Entonces, al ver que no podía hacer nada, le manda justamente, ahí está, lo mismo que Saúl está haciendo con David, después también David hará con Urías. Le manda al frente, dice, al frente de batalla, y le dice luego al jefe, ¿verdad?, le moita hacia ahí al frente de todo, en ese lugar más peligroso, upebere moita ñande, a Urías. Y que en el momento más difícil déjenle ahí solo, que esto, aquello, otro, ¿no? O más no ve, o más no van a ver. Imagínense, esa es una maquinación así directa. Bueno, lo que Saúl está haciendo aquí, está maquinando y está procurando por todos los medios, deshacerse de David. Este tipo no puede continuar aquí, menos está aquí en el palacio conmigo, que se vaya entonces a pelear, a guerrear, pero tenemos que deshacernos de él. Pero ¿cómo son las cosas, verdad? ¿Cómo el Señor bendice y Dios tiene sus caminos? Porque el versículo 14 nos dice enseguida, el éxito lo acompañaba
en todas sus empresas, y el Señor estaba con él. El Señor lo acompañaba en todas sus empresas, y el Señor estaba con él. Bueno, seguimos entonces mirando un poco más, porque el hecho de que David se lanzaba, el hecho de que David no tenía miedo, el hecho de que David entonces hacía lo que él conocía y lo que él había recibido verdaderamente como fuerza de Dios, ahora él lo estaba poniendo también al servicio de su gente, al servicio de su pueblo, pero también con mucha prudencia ante la situación que él conoce, que es una situación de persecución de Saúl contra su persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. San Jerónimo ya había sido desterrado por orden del emperador Valentiniano I, al que en una carta lo reprendió diciéndole que ese freno de oro en la boca de tu caballo, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos, son señal de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Quienes después de tu muerte pasen ante tu gran casa dirán: con cuántas lágrimas construyó ese palacio, cuántos huérfanos se vieron desnudos, cuántas viudas se vieron injuriadas, cuántos obreros recibieron salarios injustos, y así ni siquiera la muerte te librará de tus acusadores. El pueblo, que se sintió defendido por él, le exigió al emperador que lo repatriara, y una vez de regreso, San Jerónimo volvió a la carga, esta vez contra los nobles, a los que acusaba de utilizar las mujeres, pues claro, de utilizar tantos afeites que sus caras parecían de ídolos y que fingen timideces de doncellas en medio del tropel de sus nietos. Y al clero le reprochaba que todas sus ansiedades se hallan concentradas en sus ropas y más parecen novios que clérigos. No piensan en otra cosa más que en los nombres de las damas ricas, en el lujo de sus casas y lo que hacen dentro de ellas. Como todos se sentían aludidos, regañados y resentidos, tras la muerte de su protector el Papa Dámaso I, del que era su secretario, todos se vinieron lanza en ristre contra él. Entonces San Jerónimo optó por retirarse a Tierra Santa. Cuando Jerónimo de Estridón, nacido en la ciudad de Estridón en el año 340, cumplió 12 años, fue enviado por sus acaudalados padres a estudiar a Roma, con la esperanza de que se abriera camino en la burocracia imperial, y empezó a instruirse en latín de la mano del mejor gramático de su tiempo, Helio Donato, con quien estuvo hasta los 20 años. Y durante ese tiempo quedó impresionado por las historias de los mártires y apóstoles que recogía en las catacumbas, y tras culminar su preparación decidió bautizarse. Viajó a Tréveris, en donde tradujo las obras de San Hilario de Poitiers, y de allí pasó a Aquileia e hizo amistad con el obispo Valeriano, quien se convirtió en su mentor espiritual. Sediento de Dios, San Jerónimo viajó posteriormente a Antioquía, perfeccionó sus conocimientos de los idiomas griego y hebreo. Luego recaló en Calquis, una remota región de Siria en la que permaneció varios años como ermitaño, hasta que sintió que era más útil a la iglesia haciendo lo que sabía, escribir y traducir. Entonces viajó a Constantinopla y allí se sumergió en las Sagradas Escrituras al lado de San Gregorio Nacianceno. Cuando estuvo listo, San Jerónimo retornó a Antioquía y con Paulino, el obispo de la ciudad, se desplazó a Roma para asistir en calidad de intérprete a un concilio convocado por el Papa San Dámaso I. Al término del mismo, el pontífice ordenó sacerdote a San Jerónimo, lo retuvo como secretario y en el año 382 le encomendó la traducción de los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, tomando como base la Septuaginta, que era en ese momento la versión bíblica más reputada
y estaba escrita en griego, pero eso sí, sin descartar otras más antiguas redactadas en hebreo. Tras la muerte de San Dámaso I, San Jerónimo abandonó a Roma, para siempre. San Jerónimo entonces se refugió en una cueva en las inmediaciones de Belén y allí permaneció escribiendo los últimos 35 años de su vida. Y en ese lapso completó esa obra monumental conocida como la Vulgata, que significa de uso común, y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta 1979. Además, le alcanzó el tiempo para salirle al paso a todas las herejías con demoledores argumentos y escribió un sinnúmero de tratados y comentarios exegéticos sobre la perpetua virginidad de María, cronicón de la historia universal, las cartas de Pablo, los profetas mayores y menores, el Eclesiastés, los salmos y el cantar de los cantares, entre otros. Consumido por el ayuno, la oración, la meditación y su despiadado ritmo de trabajo, murió el 30 de septiembre del 420 y tras ser elevado a los altares fue declarado doctor principal de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII. Por eso hoy 30 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Jerónimo que nos conduzca por los caminos de la Biblia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra.
Here I am, Lord, I say yes. Here aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estos planes que tenía Saúl para deshacerse totalmente de David. Imagínense, lo está haciendo incluso con algo demasiado delicado, ¿verdad? Primero, como yerno, es decir, el suegro y el yerno. Te doy aquí a mi hija. Entonces, Merab será tu esposa. Pero después ya dijimos en el bloque anterior, parece que no hay feeling, entonces doy con bebé, ojo con Adriel, o me da otro, o ella entonces, o a saber tranquilo. Pero ahora vuelve la situación y la problemática. Mientras tanto, Mical entonces la hija menor de Saúl, se había enamorado de David. Joab entonces ya quema en otro plano, ¿verdad? No es simplemente un querer darle, un querer donarle, ¿verdad?, a Merab, su hija, para que se casase con David, sino que en el fondo no hay feeling, no hay amor entre ellos, por lo tanto termina de una manera totalmente diferente, que Merab se casa con Adriel de Mejolá. Pero como le decía, desde el versículo 20 viene una segunda etapa, un segundo momento. Mientras tanto, Mical, se llama entonces la segunda hija, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Y aquí está el problema, se había enamorado de David. Vaya ya es el problema que se había enamorado, y bueno, porque justamente hace de nuevo que esa relación vuelva a levantarse, esa relación entonces vuelva a encaminarse hacia aquello que parecería que ya hubo llegado a una meta, a un fin, con el rechazo, o mejor dicho, con el casamiento de Merab con Adriel. Pero sin embargo vuelve a aparecer, ¿verdad? Como siempre, en el nudo de la cuestión de nuestra narración, aquí aparece de nuevo Mical, la otra hija de Saúl, que se había enamorado de David. Cuando
Eña Catavira y Etese, o Aljuve, o Mendacemo, oiga tu Jesse, ¿verdad? Y entonces, aquí le comunican enseguida. Cuando se lo contaron a Saúl, recibió con agrado la noticia. Con agrado, quiere decir que a Peña Peña Camejina lleva Peña Mindu Ua, era luego de llevarle a la muerte a David. Quiere deshacerse. Pero al mismo tiempo yo tengo que hacer una manera que él no se vaya de mí, que no se imponga sobre mi reino, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ganarse adeptos, porque en realidad todos los versículos anteriores nos hablaban que el pueblo, la gente, o forma más baila David. Desde aquel momento en que había vencido a Goliat, él ahora entonces está comenzando a tener mucho protagonismo. También Saúl, porque quería deshacerse, él comienza a enviarle al frente de las batallas con el ejército. Pero estando ahí, en esa situación, es que él comienza a entender, ¿verdad? Comienza a entender que este es un camino de Dios, ¿verdad? Incluso Saúl también comienza a entender algo. Yo llamo porque decía, entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David. Y en cambio, dice, se había retirado de David. Y bueno, queridos amigos, así entonces vamos a ir concluyendo nuestro programa en el día de hoy. Como siempre, este libro, este capítulo 18, del 1 hasta el 16 y luego del 17 hasta el 25, por una parte nos presentan los celos de Saúl contra David. Y por otra parte, ya cuando llega a lo máximo, sobre todo del capítulo 17 hasta el 25, nos narra sobre estos planes que tenía Saúl para deshacerse de David. Una vez te coyo al juez y cuál lleva. Una vez que hay un feeling espectacular, pero para cuestión oye esa cuál y ahí pone una página. Así que, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre estos pasajes del primer libro de Samuel. Y ahora yo les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.